La sombra del pasillo. David siempre había sido escéptico con respecto a lo paranormal. Creía que los cuentos de fantasmas eran solo eso, cuentos. Pero todo cambió la noche en que se mudó a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Había conseguido un buen trato, una casa grande y espaciosa a un precio increíblemente bajo. Su única advertencia vino del agente inmobiliario, quien con una sonrisa nerviosa le dijo: los anteriores inquilinos se fueron de repente. Dijeron que la casa tenía presencias, pero seguro eran supersticiones. David rió, sin preocuparse. Sin embargo, la primera noche en la casa, una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. No podía explicar por qué, pero sentía que no estaba solo. El pasillo del segundo piso era particularmente perturbador. Era largo y oscuro, y cada vez que pasaba frente a él, sentía como si alguien lo estuviera observando desde la penumbra. Pero no le dio importancia. Todo cambió la tercera noche. Se despertó en la madrugada con una sensación extraña, como si algo lo llamara. La casa estaba en completo silencio, excepto por un leve crujido proveniente del pasillo. Encendió la luz, pero la bombilla parpadeó y se apagó de inmediato. Solo con la tenue luz de la luna iluminando el pasillo, vio algo que le heló la sangre. Una silueta oscura al final del pasillo, inmóvil, mirándolo. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y frotó sus ojos, convencido de que era una ilusión. Cuando miró de nuevo, la figura había desaparecido. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, revisó toda la casa, pero no encontró nada extraño. Decidió que solo había sido su imaginación. Pero entonces empezaron los ruidos. Golpes en las paredes. Susurros en la oscuridad. Pasos en el techo cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras estaba en la sala viendo televisión, escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó una linterna y subió las escaleras. El pasillo estaba oscuro. Cuando encendió la linterna y la dirigió hacia el final del pasillo, la sombra estaba allí nuevamente. Esta vez, se movió. Avanzó lentamente hacia él. David sintió su cuerpo paralizarse. La figura era alta y delgada, con brazos demasiado largos y una cabeza inclinada como si no tuviera huesos. Sus ojos eran dos profundos pozos de oscuridad. La linterna tembló en su mano mientras retrocedía. De repente, la figura desapareció en la sombra y David sintió un frío insoportable detrás de él. Se giró lentamente y susurrando en su oído, escuchó: no estás solo. David gritó y corrió escaleras abajo, saliendo de la casa sin mirar atrás. Se quedó en su auto hasta el amanecer. Pero cuando volvió a entrar, todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que notó algo que lo dejó sin aliento. Las huellas de ceniza oscura que salían del pasillo y llegaban justo hasta donde había estado durmiendo la noche anterior. Después de aquella noche, David intentó ignorar lo sucedido. Se convenció de que había sido una pesadilla causada por el estrés. Pero cada noche, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Decidió investigar la historia de la casa. Visitó la biblioteca local y revisó los archivos antiguos del pueblo. Lo que encontró le hizo sentir un escalofrío en la nuca. La casa perteneció a una familia en los años 50. Un matrimonio con un hijo pequeño llamado Thomas. Un día, sin motivo aparente, la familia desapareció. Solo se encontraron rastros de ceniza y quemaduras en las paredes. Pero lo más inquietante era un recorte de periódico. El niño Thomas desapareció misteriosamente de su habitación. La única pista encontrada fue una sombra oscura en la pared, que no desapareció, incluso después de limpiar la habitación. David sintió un nudo en el estómago. Aquella noche, decidido a enfrentar la verdad, colocó cámaras en la casa y dejó una grabadora encendida en el pasillo. A las 3:33 de la mañana, el sonido del golpe en el piso de arriba lo despertó. Miró su monitor. En la pantalla, la cámara del pasillo capturó algo imposible. La sombra estaba allí.
pero no en el pasillo, sino dentro de su habitación, mirándolo dormir. David sintió un frío recorrer su espalda. Se giró lentamente hacia la puerta de su cuarto, y allí estaba. Más alta. Más cercana. Más real. Se quedó paralizado. La figura se inclinó hacia él y murmuró con una voz grave y distorsionada. Es mi casa. No la abandonarás. David sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera empujando contra la cama. Su visión comenzó a nublarse y sintió que su alma era succionada hacia la sombra. Con su último esfuerzo, alzó la grabadora y presionó play. En ese instante, la habitación se llenó de un grito desgarrador. Era la voz de un niño. La sombra se retorció, dejando escapar un rugido de furia. Y luego, desapareció. David despertó al día siguiente en el suelo. La casa estaba en completo silencio. Pero al revisar la grabación, solo se escuchó una frase. No debiste quedarte. Sin pensarlo 2 veces, empacó sus cosas y abandonó la casa. Nunca volvió. Meses después, un nuevo inquilino se mudó. Y en la primera noche, dejó un mensaje de voz a un amigo. Creo que mi casa está embrujada. Hay un pasillo oscuro y, cada noche, siento que alguien me está mirando. Pero nadie le respondió. Porque su amigo ya sabía la verdad. Nadie que viviera allí salía con vida. David dejó la casa y prometió nunca volver. Pensó que la pesadilla había terminado, pero la verdad era que la casa no había terminado con él. Semanas después, mientras intentaba retomar su vida, empezó a notar cosas extrañas en su nuevo apartamento. Las luces parpadeaban sin razón. Las puertas se cerraban solas. Y cada noche, a las 3:33 de la mañana, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera allí, invisible, acechándolo en la oscuridad. Una noche, despertó jadeando. Había tenido una pesadilla en la que estaba atrapado en el pasillo de su antigua casa. No podía moverse. Solo podía escuchar una respiración pesada detrás de él. Cuando se miró en el espejo de su cuarto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su reflejo no lo imitó al instante. Se quedó mirándolo y sonrió por sí solo. David cayó hacia atrás, horrorizado. Esa misma noche, investigó más sobre la casa. Se contactó con el dueño anterior, un hombre anciano que vivió allí hace décadas. Lo que le contó lo dejó sin aliento. Esa sombra no es un fantasma, es algo peor. No es de este mundo. Es el reflejo de alguien que jamás debió existir. David sintió un sudor frío. ¿Cómo se detiene? El anciano suspiró. No puedes detenerlo. Solo puedes evitar que te siga, si es que aún no es demasiado tarde. David colgó el teléfono y, en ese momento, la temperatura de su apartamento descendió de golpe. En el reflejo de la ventana, la sombra estaba de pie detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Temblando, tomó su auto y decidió regresar a la casa de la colina. Si la entidad lo estaba siguiendo, tenía que terminar con esto allí. Cuando llegó, la casa estaba abandonada y más oscura que nunca. Pero al abrir la puerta, sintió que algo lo estaba esperando. El pasillo se extendía más de lo normal, como si la casa misma estuviera cambiando su forma. Al fondo, la sombra estaba allí, inmóvil, observándolo. Pero esta vez, David no retrocedió. Sacó su grabadora y presionó play. El grito del niño resonó en la casa, haciendo que las paredes temblaran. La sombra se retorció y dejó escapar un rugido inhumano. Pero esta vez, no desapareció. Se abalanzó sobre él. David sintió un frío insoportable y, por un momento, su mente se nubló. Pero en el último segundo, recordó las palabras del anciano. No puedes detenerlo. Solo puedes evitar que te siga.
Corrió escaleras arriba hasta la habitación donde encontró el archivo sobre la familia desaparecida. Y allí, en la pared, vio algo que nunca antes había notado. Una marca de manos quemadas en la madera. David, desesperado, colocó sus manos sobre la marca y susurró: «No me sigas». En ese instante, la sombra dejó escapar un alarido y se hundió en el suelo, desapareciendo por completo. La casa entera se estremeció, y luego, todo quedó en silencio. David no esperó para ver si la entidad regresaría. Salió de la casa y nunca volvió. Pero algo quedó grabado en su mente. El espejo de la sala, justo antes de salir, le mostró una última imagen. Su propio reflejo, pero con una sombra negra de fondo, sonriendo en la oscuridad. Si este video te ha gustado, dale me gusta. También, síguenos en nuestras plataformas de YouTube y Spotify.